tardes. Bienvenidos a este acto de homenaje a quien fue miembro de este Real Instituto de Estudios Asturianos y ilustre académico con grandes publicaciones, con una enorme actividad en este instituto, hombre con el que tuve la fortuna de participar en el gobierno de la Casa cuando era director con José Luis Pérez de Castro, a quien, por cierto, vamos a homenajear en los próximos meses. Y yo formaba parte como de los miembros más jóvenes de la Junta Permanente, y ahí estaba a don Rafael Anes, a quien yo conocí siendo muy joven. Y bueno, a quien además coincidía mucho con él y con Jaime Alberti, no sé si lo recuerdas, Jaime, los sábados que nos veíamos mucho, que estabais Rafael y tú de tertulia, por la calle Fuela nos encontrábamos básicamente. Siempre. Y ahí echábamos unas grandes parrafadas, ¿no? Bueno, me acompañan en la mesa las personas que pueden hablar, hacer justicia a la figura de Rafael Anes, y aquí está también el presidente de la Comisión Cuarta, que fue quien propuso el homenaje a don Rafael, ¿no? Don Servando, cronista oficial de Navia, don Julio, profesor de Económicas, y don Jaime Alberti, profesor de Derecho, a quien conozco desde hace, cuando yo era muy joven. Tú no te acordarás, Jaime. Era muy joven. Pues nada, sin más preámbulos, tiene la palabra don Javier Junceda, presidente de la Comisión Cuarta del Real Instituto de Estudios Asturianos. Muchísimas gracias, director. Muchísimas gracias por su presencia. Como decía el director, efectivamente la Comisión Cuarta hace un año propuso a Rafael Anes hacer una obligada referencia por su dilatada trayectoria aquí en esta casa. Cuando se propuso esta sesión necrológica, se tenía la idea de reunir aquí a aquellas personas que han tenido un conocimiento íntimo o profesional de toda su dilatada trayectoria. Y debo decir que mereció un aplauso unánime de la Comisión Cuarta, porque no hubo absolutamente ningún tipo fue por asentimiento a aquel acuerdo. A la hora de decidir quién podría coordinar esta sesión, nadie de la comisión dudó que se trataba de una persona que estuvo muy cercana a él, no solo en su quehacer profesional, sino también, sobre todo, por su querencia a Navia, aunque Rafael fuera del concejo limítrofe de Coaña, pero Servando, el cronista oficial de Navia, Servando Fernández Méndez, era la persona más indicada para coordinar esta sesión que estamos aquí ahora celebrando, no solo en su calidad de miembro del RIDEA, sino también de cronista oficial de Navia y de persona que con Rafael estuvo durante largos años llevando a cabo esas beneméritas jornadas de la historia que se celebraban todos los veranos en la villa de Campoamor. Y también salió de él el que tuviéramos con nosotros a dos personas que también lo conocieron y trataron. En el caso de la persona que me acompaña a mi derecha, a su izquierda en el extremo, Jaime Alberti Nieto, querido profesor, todavía recordado profesor de la Facultad de Derecho. Yo no sé si don Jaime dio clase en el aulario de arriba, yo creo que terminó sus clases aquí en San Francisco, el que alguien le dio un día por llamar caserón de San Francisco, cuando nunca fue un caserón de San Francisco, es simplemente el edificio histórico de la universidad. Bueno, pues ahí en el edificio histórico de la universidad, en Derecho Natural y en Filosofía del Derecho, teníamos la fortuna de contar con el magisterio de don Jaime Alberti. Y Jaime Alberti era un gran amigo de correrías y de íntimo amigo de Rafael Anes. Y faltaba la pieza del puzzle, que era encontrar a alguien que pudiera también dar cuenta de la trayectoria de Rafael en el ámbito propiamente académico, el ámbito propiamente universitario. Y qué mejor persona que Julio Tascón Fernández, discípulo de don Rafael. Como aquí tienen que hablar ellos, yo aquí termino mi intervención y le cedo la palabra a Servando Fernández. Muchas gracias, Javier. Muy buenas tardes a todos. ¿Sí se oye? Sí, ahora sí. Bien. Señor director, queridos profesores, querida familia del profesor Anes, amables asistentes. El motivo que hoy nos congrega en el salón de actos de esta dignísima institución es rendir un sencillo y cálido homenaje
en memoria de un viejo y leal amigo desaparecido, nuestro querido Rafael Anes, cuya muerte nos sorprendió la madrugada del 5 de enero, colmando nuestro lastimado espíritu de infinita tristeza. Rememoré aún atónito por la inesperada noticia un atinado fragmento poético de Miguel Hernández. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. También otro del universal poeta García Lorca. Temprano madrugó la madrugada. Y es que tras una ardua y agónica lucha por la vida, Rafael se había rendido al destino inexorable de todos y cada uno, insondable y inevitable, porque tal como lo expresa sabiamente el paisanaje de nuestros pueblos y aldeas del occidente, nácese para morir. No más nacer, ya estamos empezando a morir. Pero no quiero que mis sentimientos me traicionen y suenen mis palabras como un panegírico al uso, triste y pesimista. Antes bien, me van a permitir que haga un abigarrado recorrido por el ejemplar, excepcional trayectoria personal y profesional del homenajeado, salpicada de acontecimientos y anécdotas. Conocí a Rafael en una jornada de promoción universitaria en Jarri, Ocoaña, hace más de 20 años, aunque había asistido a una conferencia suya en Oviedo y hablado con él brevemente bastantes años antes. La concejala de Cultura coañesa, Rosy, también de Trelles, me encargó que moderase las intervenciones de altos cargos universitarios en aquella jornada. Aunque no iba a ser algo ajeno a mi experiencia, me asaltó la incertidumbre como en aquel imaginativo soneto quevediano. Un soneto me manda a hacer Violante que en mi vida me he visto en tal aprieto. No, pero no me podía negar, aunque la situación me sobrepasaba, la verdad. Pero aquel colectivo de cultos profesores universitarios facilitó la mediación del moderador. Al finalizar aquel acto académico, Rafael se mostró interesado en que nos conociéramos, argumentando que le había sorprendido el enfoque serio y riguroso de la velada. Por eso solicitó a la concejala que nos hiciese coincidir en el ágape posterior. Y fue allí, tras prolongada y gratísima tertulia, donde nació la entrañable y perdurable amistad y comunión entre ambos. Estoy absolutamente persuadido que Rafael participaba de la modestia y bonhomía de nuestro paisanaje del occidente asturiano. Siempre tuvo a gala haber visto la primera aurora en el pueblo de Trelles, concejo de Coaña, solar de hidalgos modestos y honrados, un 28 de julio de 1941, en plena posguerra. Presumía de ser de familia numerosa y modesta, que sabía de largas ausencias y sinsabores y había sufrido en silencio la infinita tristeza de la emigración. Él y sus hermanos adoraban a sus progenitores, Alejandro Anes Pérez del Pato, Magdalena Álvarez de Castrillón y Fernández Lavandera, padres de 6 hijos. Alejandro, que como él me confesó muchas veces, era su gran referente vital. José Gonzalo, reconocido catedrático universitario y director de la Real Academia de la Historia. Horacio, emigrante en Uruguay, a quien tuve el placer de conocer. Y Rodolfo. Cerraba la cuenta al Benjamín, Rafael. Quizá por esa circunstancia la empatía entre ambos se acrecentó exponencialmente, ya que ambos compartíamos la venerada figura de un padre emigrante a Cuba, muy joven, que pasó penurias y soledades y que al final retornó a sus lares y pudo recuperar pequeños jirones de la juventud perdida, siendo su gran objetivo vital la formación académica de sus vástagos, pero también su adquisición de valores humanistas y trascendentes para una vida plena en sociedad. En una ocasión, cuando comentábamos acerca de nuestra formación académica, se consideraba afortunado de haber sido alumno de la escuela local, un logro al que no eran ajenos los emigrantes cubanos y de otras latitudes, eso sí, con el esfuerzo generoso de los de aquén de los mares. Sus padres le enviaron a hacer el bachillerato en el Liceo de Navia, a donde se desplazaba en bicicleta por una carretera sinuosa de firme irregular, a veces compitiendo en peligrosas carreras con otros jóvenes del pueblo. El preu ya lo cursó en Madrid y la carrera universitaria en la llamada entonces Universidad Central, desde 1970 Complutense, donde obtuvo la licenciatura en Ciencias Económicas en el año 1967. Definía esta etapa de su vida como de gran lucidez y emoción, porque logró acceder al servicio de estudios del Banco de España ese mismo año, desechando una jugosa oferta de Renfe. Esos serían precisamente sus 2 campos de experimentación y de investigación en los siguientes años. De esa época guardaba celosamente un nutrido anecdotario y la enjuiciaba como un hito excepcional en su trayectoria vital y académica, pues sus admirados maestros y líderes del servicio de estudios, Gabriel Tortella y Pedro Suárez, le ofrecieron participar en una apasionante historia de la banca española con Carlos Fernández Pulgar, que le propició una base sólida para desarrollar su tesis doctoral, presentada en 1974
bajo la dirección y supervisión del mencionado profesor Schwartz, bajo el título El proceso de formación de un banco central, el Banco de España hasta 1914. Rememoraba a menudo aquellos años con emoción y agradecimiento para quien fue su maestro y amigo, don Miguel Artola Gallego, que en 1969 ocupaba la cátedra de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la recién creada Universidad Autónoma de Madrid. Mi muy leído y admirado Artola, a quien conocí de su mano en las primeras jornadas de Historia de Navia, que tuvieron como sede inicial esta casa precisamente, le convenció para impartir clases de Historia Contemporánea de España, donde descubrió su verdadera vocación por la docencia. Allí permaneció hasta el curso 74-75. Un año antes, en 1973, había contraído matrimonio con su primera y única novia, siempre me insistían lo mismo, María del Pilar González Señeriz. Estamos juntos desde niños, era cuando me hablaban la fala de allí. Era una mujer excepcional, me confesaba. Con ella tuvo 3 hijos, Diego, fallecido prematuramente a los 2 años, y los gemelos, como él los llamaba afectuosamente cuando hablábamos de nuestros hijos y de sus cuitas, Jacobo, destacado economista, y Gonzalo, reconocido doctor radiólogo de Luca. No voy a mencionar aquí su dilatada obra bibliográfica, salvo mencionar genéricamente su aportación excepcional al estudio de la banca y los ferrocarriles en su etapa madrileña y la industrialización asturiana, también la banca otra vez y la emigración a ultramar tras el retorno, que fueron sus principales ámbitos de investigación y estudio. Porque en 1976 Rafael y su familia se afincaron definitivamente en Oviedo. Llegó atraído por la implantación en la capital asturiana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales a petición de don Luis Carlón, persuadido este a su vez por José Fontana. Nunca se arrepintió de ello, según me confesó en diversas ocasiones, ya que era un reto excepcional y envidiable. Pero hubo otras razones de índole familiar que pesaron sobremanera en su difícil decisión, pues entendía que para sus hijos el ambiente de una pequeña ciudad cosmopolita y tranquila como Oviedo podría ser más favorable para su formación personal y académica, lejos de los peligros de todo tipo que operan en las grandes urbes. Tan arriesgada apuesta le tuvo un ascuas durante un tiempo, me confesaba, porque con la incipiente democratización de las instituciones era casi seguro que en Madrid hubiera tenido muchas oportunidades de promoción personal y profesional, como algunos de sus amigos y colegas del Servicio de Estudios del Banco de España. Me citaba siempre a Miguel Boyer y a Carlos Olchaga, del que él estaba en situación de excedencia voluntaria. Pero el reencuentro con su tierra fue feliz, a nivel familiar y profesional. Obtuvo en 1978 la plaza de agregado de dicha facultad, en la que fortaleció aún más sus querencias hacia la docencia, haciendo gala, según testimonian sus alumnos, de una minuciosa preparación de sus clases, de un planteamiento ameno y didáctico de su disciplina, aderezado de una innata empatía, un proverbial sentido del humor y, cómo no, de una retranca jocosa y distendida. Años después accedería a la plaza de catedrático de Historia e Instituciones Económicas y ocuparía cargos de gran responsabilidad, vicedecano de su facultad, vicerrector de Ordenación Académica y de Extensión Universitaria, director del Departamento de Economía o, en junio de 2010, decano de la ahora denominada Facultad de Economía y Empresa, encarando la fusión de 3 instituciones universitarias previas. Aunque siempre consideró que su cenit profesional lo había alcanzado en 1997, cuando fue designado secretario general del Consejo de Universidades, siendo director general su amigo y paisano Manuel Jesús González en el organigrama del Ministerio de Educación y Cultura que presidía Esperanza Aguirre Gil de Viedma. En el desempeño de tan apasionante como complejo encargo, hizo gala de sus naturales dotes de empatía, persuasión y también de firmeza en la toma de decisiones. Permaneció en el cargo hasta el año 99, retornando luego a la docencia universitaria hasta su jubilación en octubre de 2011. Incomprensiblemente, al menos para mí, la universidad no le ofreció la condición de mérito, alegando un cambio de condiciones sobrevenido, lo cual, aunque suponía una inmerecida respuesta a su trabajo, no logró menguar un ápice su vocación académica, acudiendo diariamente durante años a su facultad para atender y aconsejar a antiguos alumnos y doctorandos, aunque le notaba, francamente dolido, en su fuero interno por el ninguneo inmerecido a su brillante trayectoria. Su presencia era reclamada en muchas y prestigiosas instituciones regionales y nacionales. Formó parte del órgano rector de este Real Instituto de Estudios Asturianos, del que era miembro numerario. También era académico de la Academia Portuguesa de la Historia y formó parte de muchos patronatos, Foro Jovellanos de Gijón, Archivo de Indianos,
Fundación Valdesalas, entre otras instituciones, habiendo recibido, junto a su hermano Gonzalo, el emotivo título honorífico de hijo predilecto de Cuaña. Estuve presente aquel día en el solemne acto donde hizo gala de una sentida emoción y eterna gratitud hacia sus paisanos. He de decir que fue el fundador y alma mater de las jornadas de historia de Navia. Contó siempre con el apoyo incondicional de quien se honra en dirigirles la palabra y con una inicial ayuda económica del RIDEA, presidido entonces por don José Luis Pérez de Castro, y la Fundación Sánchez Albornoz, también de un proyecto de investigación que dirigía el profesor Pérez Prendes. Luego se adhirieron con entusiasmo el excelentísimo Ayuntamiento de Navia y desde las 8ª jornadas la Fundación Valdesalas. Quiero dar las más expresivas gracias a los profesores Isidro y Lorences por su colaboración desinteresada. Se celebraron puntualmente en 16 ediciones, aunque él me decía con su fina retranca, y eso que había quienes no les daban más de un año de vida. Por mi trabajo me desplazaba a Oviedo 1 o 2 veces por semana y el bar Oteda por las mañanas y el acebo por las tardes, al calor de 1 o 2 cafés, fueron los 2 lugares donde se iban concretando año a año estas jornadas, siempre en reuniones distendidas, aderezadas de anécdotas y chistes. Como yo viajaba tan a menudo a Oviedo, él me decía con gracejo, dicen entre ellos que a la Fonte y al Molín siempre mandan al Marruí. En los salones del Centro Cultural Liceo de Navia, bajo una modélica dirección compartida, Navia abrió sus puertas a excepcionales investigadores y comunicadores del ámbito nacional y regional. Mencionaremos excepcionalmente las lecciones magistrales del inolvidable maestro y amigo José Manuel Pérez Prendes, de su discípula entrañable Remedios Morán Martín, de su inseparable amigo Jaime Alberti, del ilustre jurista Javier Junceda, a quien agradezco ahora mismo su ayuda incondicional para generar este acto, y cómo no, de otros brillantes y notables historiadores, economistas, juristas, políticos y estudiosos regionales y nacionales, la casi totalidad, he de decirlo, de manera desinteresada. Estas jornadas alcanzaron gran notoriedad en el panorama cultural asturiano y fueron un magnífico pretexto para que entre nosotros fructificase aún más una sincera y entrañable amistad que no se extinguirá nunca, aunque la enfermedad y la muerte lo hayan pretendido. Tras las sesiones, era obligada una frugal cena con un vasín de sidra en la villa, donde Pérez Prendes, Remedios, Rafael y yo íbamos pergeñando la orientación de las siguientes jornadas, precedida siempre de una llamada a la familia de que todo marchaba bien. Las de 2017 fueron las últimas de José Manuel y Remedios. No olvidaré que José Manuel me abrazó entrañablemente en nuestra despedida, como fatal premonición de un pronto desenlace. Rafael repetía cada año al iniciar el programa en el Liceo de Navia. Son unas jornadas memorables por la alta calidad de los ponentes y por el mínimo gasto en el que incurrimos. Pero cada año iba delegando más y más en mi persona las gestiones previas de organización y el propio desarrollo de las jornadas. El último año, 2017, al terminar una de las sesiones, me pidió que la acompañara a casa. Aquello me turbó, porque siempre retornábamos a pie, charlando animadamente. Quería que lo llevase en coche, cosa que hice encantado, claro. Me invitó a cerrar las jornadas sin él, porque deseaba retornar a Oviedo. Nos abrazamos con inmenso afecto. Algo sospeché entonces y algún rumor me llegó, algo que el paso del tiempo aclaró diáfanamente. No me atreví a seguir con las jornadas sin tener su aliento y aprobación. Luego la COVID y el penoso desenlace me lastraron las alas. Cuando sus restos mortales recibieron cristiana sepultura en su pueblo natal el 6 de enero de 2023, sus vecinos y amigos manifestaron con su multitudinaria presencia el afecto y admiración que se había ganado con su impoluta biografía, proverbial bonhomía, exquisita educación y sincera afabilidad. Desde la distante Santander le acompañé con el pensamiento, transido de honda tristeza y eterno afecto. Que descanse en paz. Muchas gracias. Sí, tiene la palabra Jaime Alberti Nieto. Pues muchas gracias. Señor director, querido Ramón, señor subdirector, muy querido Javier, Servando, ¿qué voy a decir? Servando, querido amigo, profesor Tascón, iba a decir el uso protocolario de señoras y señores, pero son tantas caras conocidas que los pocos que no son conocidos los voy a incluir, entonces diré queridos amigos.
todos son queridos amigos. Más que la participación mía en un acto institucional programado en memoria del profesor Rafael Anes, mi presencia en este homenaje que el RIDEA le ofrece quiere ser un reencuentro cordial con una persona cuya memoria perdura viva en mí y de la que mantengo, en expresión clásica, un estimulante sentimiento de presencia. Estoy seguro de compartir tal sentimiento con muchos de ustedes, en particular con sus familiares, con sus hijos, Jacobo y Gonzalo, que por estar de guardia no contamos con él, y muy singularmente con Pilar, su mujer. La prolongada unión de ambos en esa comunidad de vida y amor que es el matrimonio cristiano estuvo basada en convicciones íntimas y en valores compartidos que ellos supieron hacer reales en la cotidiana convivencia. La presencia de Pilar, silenciosa y discreta, patente en unos casos y más velada o presentida en otros, era para Rafael un aliento que le confortó en la labor profesional y en proyectos e iniciativas de diversa naturaleza a lo largo de su vida. Puedo decir que a Rafael lo consideré con poderosas razones un maestro y un amigo, y trataré de explicar por qué. A partir de la década de los 50, la Universidad de Oviedo comenzó a promover de forma intensa las actividades deportivas entre su alumnado, con la participación de sus equipos en diversos deportes de competición, alcanzando en bastantes modalidades un alto nivel. Desde su llegada a Oviedo, Rafael era un asistente asiduo a las instalaciones deportivas de la universidad para ver partidos y competiciones, en especial el fútbol. Su querido Uni era un fan. Fue entonces, en torno a 1978, colaborando yo con la sección de baloncesto, cuando tuve oportunidad de entrar en contacto por primera vez con Rafael. Pasado un tiempo de este primer encuentro y siendo ya catedrático de Historia Económica, fue designado por el rector López Cuesta como vicerrector de Extensión Universitaria y sucesor de José Benito Álvarez Güilla, que desgraciadamente había fallecido en febrero. Desde su nombramiento como vicerrector, nuestra relación personal se fue afianzando progresivamente, a la vez que yo iba teniendo la oportunidad de conocer mejor su modo de entender la vida interna de la universidad, responsabilidades de gobierno y administración, programas docentes, labor investigadora, relaciones con el alumnado, mecanismos de conexión con la sociedad y difusión de la cultura en ella. Siempre me llamó particularmente la atención la importancia que Rafael otorgaba tanto a su condición de ciudadano del mundo como al sentimiento de arraigo en el medio físico natural y el entorno humano y familiar de su terruño natal de Trellis, en Coaña. Son dos vivencias personales que parecen contrapuestas, pero que en realidad están hondamente interrelacionadas, porque la apertura de espíritu al horizonte de lo universal humano, rompiendo con esquemas mentales que lo mutilan o empequeñecen, se amplía y fortalece en la persona que es consciente de pertenecer a un ámbito espacio-temporal muy concreto y decide vivir enraizado en él. No es extraño, pues, que Rafael compartiera la ilustrada opinión de quienes, al referirse a figuras muy representativas de la historia del Principado, ya sea en el ámbito político, sociocultural, científico o religioso, entendían que el mejor elogio que podía hacerse de ellas era el reconocimiento público de que habían sido provincianos universales, en una expresión muy precisa del profesor Alarcos, provincianos universales. Uno de los motivos de Rafael para sentirse ciudadano del mundo era su sintonía con los aspectos más positivos de la llamada mundialización. Ese ideal que postula un mundo único entre todos los seres humanos, de modo que formen una unidad orgánica interconectada, una fórmula asentada en valores éticos y humanísticos y ya prefigurada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Todos sabemos que esta situación fue derivando posteriormente a una globalización inspirada en la lógica del poder económico,
que otorga protagonismo ilimitado a la llamada tecnociencia, sacralizada por la ideología neoliberal y eficazmente entramada en el complejo financiero, empresarial y político de las grandes potencias. Es significativo que a finales del siglo XX solo el 15% de la población mundial poseyera el 79% de la riqueza, hecho que obligaba entonces y aún hoy a vivir en la extrema pobreza a muchos millones de personas. Como cristiano adulto y creyente ilustrado, el hecho de considerarse abierto a lo universal humano predisponía a Rafael a sentirse identificado con las orientaciones más innovadoras de los documentos centrales del Concilio Vaticano II, especialmente la Constitución Gaudium et Spes. En ella, la Iglesia se abre a un entendimiento innovador de su relación con el mundo contemporáneo y manifiesta sentirse solidaria con los valores que promueven y hacen realidad el llamado proceso de humanización. En el ámbito académico, de la investigación, la docencia y de la divulgación, pude ir coincidiendo y aprendiendo la importancia que tiene para un universitario tomar conciencia de la complejidad de la vida histórica, en la que inciden múltiples factores y condicionamientos. En ese sentido, su labor interdisciplinaria constituía para él un empeño ineludible y, en efecto, no dudaba en manifestar su acuerdo con los planteamientos y orientaciones metodológicas sentadas en el volumen colectivo Interdisciplinaridad y Ciencias Humanas, promovido y editado por la UNESCO en 1982. Uno de los temas más estudiados por Rafael, y en el que se hace patente esa visión personal interdisciplinar como historiador, es el de la emigración, que en su consideración venía a ser el fenómeno social más importante de la Asturias contemporánea. A él se refiere reiteradamente en artículos y colaboraciones diversas, antes y después de publicar su muy conocido libro Síntesis de 1993, titulado La emigración de asturianos a América, editado por la Fundación del Archivo de Indianos. Su último trabajo referido al hecho migratorio aparece en el volumen colectivo La violencia y los enfrentamientos de las culturas, coordinado por José Manuel Pérez Prendes y Santiago Muñoz Machado en el año 2004. Y en él se refiere en concreto a los factores sociales y económicos de la diversidad, hecho muy patente en los movimientos migratorios a los que dedicó tanto interés. Entre los variados temas que investiga, analiza y evalúa, destacan los referidos a las raíces y causas de la emigración asturiana, las fuentes para el estudio de este fenómeno social, sus consecuencias y la importancia de las asociaciones de emigrantes, especialmente las sociedades de beneficencia y los centros regionales, y por supuesto la aportación de los llamados americanos indianos, palabra que no le gustaba nada, al desarrollo de la instrucción pública y de los servicios comunitarios de nuestra tierra, mediante la repatriación de capitales. En reiteradas ocasiones hace referencias muy explícitas al hecho de que muchos de esos emigrantes eran casi niños, que al emigrar quedaban liberados, entre otras cosas, del servicio militar y consiguientemente según los años de la Guerra de África, y subraya que su separación de las familias generaba dolorosísimos desgarros. Tiene muy presentes las dificultades de adaptación al nuevo medio social y a los trabajos a que quedaban sometidos, a la falta de normativas que regularan la salida de este país de origen y la estancia en la tierra de acogida. Son muy finos los análisis que hace del sentimiento de fracaso que experimentaban muchos inmigrantes al ver frustradas las experiencias que les habían movido a apostar por tan difícil opción personal. Y recuerda el pasaje en que Alfonso Camín recoge una confidencia de su paisano Chirola en los momentos finales de su vida en La Habana. Decía así: las penas de los que emigramos han de quedar entre nosotros. Nunca mandes a España malas noticias. Aquí triunfamos todos, incluso los que estamos muertos. ¿Entiendes, Alfonso? En suma,
era evidente para Rafael la complejidad del hecho migratorio, tanto desde el punto de vista de la psicología de los individuos como en lo referido al medio social del que partían o al entorno humano y cultural en el que intentaban integrarse. A estos varios aspectos del fenómeno emigratorio aludidos muy someramente debe añadirse la trascendencia que tuvo la progresiva regulación legal de la emigración, con el fin de insertarla en el marco del constitucionalismo español. Rafael no duda en hacer suya la definición jurídica que hace de ella el eminente catedrático de Historia del Derecho y amigo íntimo de él, el profesor Pérez Prendes, cuando afirma: la emigración es el desplazamiento de sujetos del derecho por tiempo indefinido hacia países extranjeros o colonias propias con el fin de alcanzar participación en su mercado de trabajo. Este planteamiento jurídico es, a mi juicio, una muestra más de que la labor interdisciplinar llevada a cabo por Rafael era el método más apropiado para abordar un fenómeno social que él consideraba complejo, abierto a diversas valoraciones e interpretaciones y que trascendía el ámbito de los contenidos de la historia económica. Junto a la labor investigadora y docente, Rafael prestó atención sostenida a hacer efectivas las posibilidades que tenía la institución universitaria de seguir suscitando en las diferentes comunidades municipales del Principado un impulso promocional en el ámbito de la cultura como el que se había iniciado y hecho realidad desde finales del siglo XIX con la llamada extensión universitaria, el Grupo de Oviedo. En ese sentido, es significativo el hecho de que en el año 2007, cuando la Universidad de Oviedo decidió hacer una edición facsímil del volumen titulado Extensión Universitaria, Memorias correspondientes a los cursos 1898 a 1909, que había publicado el catedrático y rector Aniceto Sena en 1910, le fuera confiada a Rafael la tarea de escribir el prólogo, en el que explicaba el significado que tuvo para nuestra región esta original iniciativa. Rafael consideraba muy aleccionadora la intención de Rafael Altamira, catedrático eminente de Historia del Derecho en nuestra universidad, al titular su discurso de apertura del año académico 1898-1899 con estas palabras: el patriotismo en la universidad. Con esa expresión se hacía una referencia explícita a lo que Altamira denominaba condiciones esenciales para nuestra regeneración nacional. Ese empeño exigía ineludiblemente, y coincidía en ello Rafael, restaurar el crédito de nuestra historia, sin que ello significase la mera recuperación de formas de pensar, relacionarse y convivir que caracterizaron el modo de existencia en otros momentos de la historia nacional. Porque esa repetición o mera imitación equivaldrían, en expresión de Altamira, a un retroceso arqueológico, constituyendo así un obstáculo para la dinamización de la vida interna del país y la renovación o actualización de sus instituciones. El compromiso universitario con la difusión de los conocimientos y la labor desinteresada en enseñanza como proyecto promocional reanimador de la vida social y cultural era conocido en Europa como extensión universitaria, y su modelo más célebre, universalmente reconocido, era la institución Toynbee Hall, comprometida con la tutela educativa de las clases obreras desde 1884. Cuando escribió el prólogo a las citadas memorias universitarias en el año 2007, Rafael era ya codirector junto a Servando Fernández de las jornadas de historia patrocinadas por el Ayuntamiento de Navia y las fundaciones Valdés Salas y Amigos de la Historia de Puerto de Vera. Habían sido iniciadas en el año 2003 y se prolongaron hasta 2019. Ellos dos fueron quienes proyectaron y llevaron a término esta excelente iniciativa en la que los temas preferentes a desarrollar se centraban en la historia del Principado y en sus personajes notorios, temas varios de cultura y política, movimientos sociales y costumbres o modos tradicionales de convivencia, siendo, como no, la emigración uno de los temas recurrentes. Mi participación en estas jornadas, a instancias de los directores, comenzó en agosto de 2012 con una ponencia sobre la teoría de las Cortes de Martínez Marina y se mantuvo
en los años inmediatamente posteriores con obras referidas a ministros asturianos de la época contemporánea y otros autores de relieve. Estas jornadas, vuelvo a recalcar, excelentes, tanto por su nivel científico como por el cálido ambiente en que se desarrollaban, me permitieron conocer y tratar destacados académicos y otras personalidades. Nunca agradeceré bastante a Servando y a Rafael el honor de haberme invitado a colaborar en ellos. El trato personal con Rafael a través de los años, con experiencias compartidas de diversa naturaleza, me brindó la oportunidad de ahondar en ese fenómeno de humana comunión que es la amistad. Pude entender el alcance real de una expresión de Ortega y Gasset que Rafael solía recordar y que formulaba en estos términos: todo hombre necesita respirar almas afines. Cualquiera puede sentirse interpelado por ese pensamiento y atribuirle significados concretos según sus experiencias o convicciones. Si una persona ama la verdad y detesta el engaño o la apariencia, serán para ella almas afines aquellas que se muestran veraces y fidedignas. Si es generosa, saldrá a encontrar otras también altruistas y desinteresadas. Y en suma, si sabe orientarse a percibir una dimensión trascendente en el existir, sentirá la íntima cercanía de quienes comparten su creencia religiosa. Prolongando esta reflexión, fui comprendiendo por qué el asiduo trato amistoso con personas afines en convicciones, actitudes y sentimientos, sobre todo cuando generan e inspiran acciones solidarias como ocurrió en nuestro caso, van desvelando en quien vive esa experiencia porciones de la propia intimidad que parecían estar en penumbra. A ello se refería con lúcida penetración Unamuno cuando afirmaba que un auténtico amigo nos enriquece y perfecciona más por lo que nos entrega de sí, por aquello que nos descubre de nosotros mismos, esto es, por lo que nos revela de nuestra propia identidad. Por esto decía al iniciar mi intervención que la participación en este acto de homenaje a Rafael es el reencuentro personal con alguien cuya memoria permanece viva en mí y de quien sigo teniendo un intenso sentimiento de presencia. Creo que en esta experiencia de afinidad subyace tanto la afirmación aristotélica de que la auténtica amistad exige el transcurso del tiempo, como la idea que ve en la comunión de amistad la expresión más alta de la relación humana. No sin razón, Hermann Hesse consideraba un tesoro inestimable el hecho de que tras una larga vida compartida sigamos llevando en la memoria personas y rostros humanos que ya no están en la tierra, pero que continúan viviendo en nosotros, nos pertenecen, nos acompañan y nos miran con ojos cargados de vida. Esa certidumbre es la que hace que perdure y siga alentando en mí el sentimiento de presencia de Rafael como maestro y amigo. Termino ya, perdonen ustedes si me he extendido. En la Nueva España del día 6 de enero, fecha del fallecimiento de Rafael, el profesor Tascón escribía una entrañable necrológica dedicada a su maestro y amigo, en la que daba cuenta del modo de ser elegante y señorial de su maestro. Estoy plenamente de acuerdo con el profesor Tascón. Rafael era un señor que además se empeñaba en demostrarlo. Hace ya bastantes años fuimos a Salamanca en compañía de don Ignacio de la Concha, catedrático de Historia del Derecho de mi facultad, en uno de los itinerarios históricos que organizaba para sus alumnos y profesores que quisieran unirse. Nos llevó don Ignacio a ver la tumba del rector Unamuno, era todo un rito para él. Yo ya la conocía, pues había estado en otras ocasiones. Don Ignacio nos leyó el epitafio que don Miguel mandó escribir en la lápida que cierra su tumba. Rafael se conmovió al oírlo. Dice así: méteme, Padre eterno, en tu pecho, misterioso hogar. Dormiré allí, pues vengo deshecho del duro bregar. El duro bregar de Rafael fue su enfermedad final. Por tanto, pienso que Rafael descansa también allí. A él mi homenaje de afecto y gratitud,
en este entrañable encuentro convocado por el RIDEA. Y a todos ustedes, muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, profesor Alberti. Y va a cerrar la sesión el profesor Julio Tascón Fernández. Bueno, señor director y miembros del RIDEA, señor organizador de esta sesión de homenaje a don Rafael Anes Álvarez de Castrillón, familia de don Rafael Anes, profesores y profesoras, señoras y señores. Si yo hablo bajo, con lo cual, como no tenía esto, sí, a ver. Bueno, buenas tardes a todos los aquí reunidos para homenajear al maestro que conocí en la Universidad de Oviedo, quien fue mi mentor, Rafael Anes. Gracias por ofrecerme esta oportunidad. El dicho popular afirma que para ser bueno te basta con marcharte o con morirte. Algo de cierto tiene el refrán, a buen seguro, pero no le atañe a nuestro homenajeado de hoy. Con todos sus defectos, siempre y casi todo el mundo le consideraba y le sigue considerando un hombre bueno, a fe mía que indudablemente lo fue. Me he planteado abordar en mi discurso 3 apartados, pero no se preocupen que el segundo lo voy a quitar del medio. Porque ya ha sido, en fin, no es un ámbito donde me parezca que hay que abundar en ello. El primero es el dedicado a su persona, el segundo era a su obra, pero creo que no, ya lo han sus amigos Rafael y Servando ya lo han glosado bastante bien. Y el último, o sea, los dos, finalmente dos, a su persona primero y a mis recuerdos después. Bueno, comenzaré esta semblanza de Rafael Anes por su persona. Alto, buen mozo, bien parecido, de factura diplomática, pose relajada y apariencia tranquila en general. Imagen de gran catedrático de universidad, más bien de corte decimonónico, pues a pesar de estar casado y haber tenido 3 hijos, mantuvo una dedicación y devoción a los libros acreditada, por ejemplo, en su biblioteca que ya ocupa 2 casas. Que me disculpe la familia las imprecisiones que pueda cometer en algunos aspectos, que son fruto de que recuerde mal o que... En fin. En cierta medida se asemejaba a Rafael a otro grande que conocí en Boston, catedrático de hebreo y con similar factura diplomática, a la sazón director del entonces Real Colegio Complutense de Harvard, don Ángel Sáenz Vadillos Pérez, catedrático de hebreo de la Universidad Complutense de Madrid. Si encontré un parangón posible con otro profesor universitario, fue exactamente el profesor Sáenz Vadillos. Sí, Rafael o Ángel fueron catedráticos comme il faut, fueron el monsieur le professeur venerado en Francia, o dicho en castellano, fueron unos señores catedráticos. Tuvo un solo vicio que yo conociera, además de la lectura, y vicio confesable y público, fumar cigarrillos. Pero un buen día lo abandonó y cuando dejó de fumar repetía siempre que fue el tabaco el que lo había dejado a él. Celoso de su intimidad, hablaba en pocas ocasiones de su familia, de su mujer o de sus hijos, de sus hermanos, excepto cuando cruzó el Atlántico para verse con el hermano que de los 6 llevaba más de media vida en el Cono Sur. Después de aquella visita a lo que fuera Virreinato del Río de la Plata hasta 1810, estuvo algunas semanas contando lo interesante que había resultado y también lo emocionante, puesto que estaba convencido que su hermano ya nunca regresaría a España. La segunda parte, los recuerdos, o sea, mis recuerdos. Son muchos más, pero obviamente hay que glosar esto, sistematizarlo un poquito, a pesar de todo. He sido bastante lacónico en el primer apartado, pero espero que abusando de su paciencia me permitan ser algo más prolijo en este, pues no he querido sistematizarlo, sino, como dicen ahora, dejarlo fluir. Las primeras impresiones que tuve de Rafael Anes fueron impactantes para mí, sobre todo la entrevista que mantuvimos previa a mi contratación. En un nevado mes de febrero de 1983,
aquel Rafael Anes circunspecto, metido en su papel, me resultó bastante categórico, muy medido y cuidadoso. Después de nuestra entrevista en su despacho de la calle González Besada, quedé con algo de miedo en el cuerpo, porque aquel hombre, de voz suave y pausada, sería mi catedrático, lo que en la época significaba mi jefe absoluto. Eran otros tiempos y Rafael casi siempre vestía ese chándal consistente en el terno a juego de chaqueta, chaleco y pantalón. Proyectaba una serenidad que su vestimenta habitual se encargaba de realzar. Él, en petit comité, aceptaba gustosamente la denominación de chándal para los trajes y puntualizaba en ocasiones que a la postre resultaba mucho más barato que otro guardarropa. Se había acostumbrado en sus tiempos del Servicio de Estudios del Banco de España a uniformarse con traje y los alternaba durante la semana según le parecía bien. Como no le gustaba dar pábulo a ninguna interpretación de su vida académica, me percaté que su vestimenta acompañaba siempre la imagen impoluta de quien observa y respeta su propio aspecto. Tanto si había dormido bien como si había pasado la mitad de la noche trabajando, aparecía con su aire de gentleman dentro de uno de sus trajes y, claro, la interpretación de la tribu académica, que como todos conocen es muy hostil, la tribu académica es muy hostil, lo dijo Cordero del Campillo cuando era rector de la Universidad de León, pues la interpretación era que no pegaba un palo al lado. Al verle siempre tan pulcro y bien vestido, tan cuidado su aspecto, muchos sobreentendían que era un bon vivant, pero a la extensión de su obra me remito para que se valore si su dedicación al mundo académico fue o no comprometida. Solo con consultar las obras de Rafael que figuran, por decir una web, la de Dialnet, ya tienen una buena muestra. Su dedicación a la familia fue muy importante para él, pues sé que ayudaba con los deberes a sus hijos casi todos los días, al tiempo que atendía a otras conversaciones y escuchaba la televisión. Sé también de las reiteradas excursiones en fin de semana y generalmente contratando a su taxista a todos los puertos secos de Asturias, excursiones que hizo con su familia durante un tiempo. Asimismo conocí la existencia de un gato casero al que le unió una buena concordia, le acompañaba a dormir la siesta y le marcaba los tiempos. Durante los primeros 6 meses de mi incorporación a la Universidad Ovetense me hizo una visita que agradecí mucho. Él sin duda estaba preocupado por mi estado de ánimo y subió al despacho abuhardillado que ocupaba en González Besada para charlar conmigo y preguntarme qué tal me iba. Recuerdo que le comenté que todo bien, como no podía ser de otra manera, aunque le señalé también que había probado los famosos carballones en Rialto, pero que para uno de León el precio parecía desorbitado, para un pastel. Rafael salió en defensa de lo asturiano y reivindicó que si parecían caros, también había que contar con el tamaño, que no era pequeño. Me dio algunos consejos técnicos sobre la literatura de historia económica y cuando acabamos la conversación se marchó. En otras ocasiones se acercó para conversar, pero también para ilustrarme, y así me enseñó a citar un libro o un artículo para que tuviera una orientación básica en el asunto. Más tarde vinieron los años de la tesis doctoral y volvió a demostrar lo buen compañero que era, pues tuve un esguince en el tobillo y me tuvieron que enyesar la pierna, y él se dignó, sin pestañear, a sustituirme en clase durante semana y media o 2 semanas, lo cual agradecí de corazón. Una de sus enseñanzas más señeras, y cierto que Rafael se retrata en ella, fue, literalmente, hay que preparar hasta lo que se improvisa. Es la idea de su generación, comprometida con el saber y respetuosa con el aprendizaje. Ahora no parece que se valore tanto el proceso de aprendizaje ni la incorporación de conocimientos técnicos o culturales a través del esfuerzo. Rafael iba a clase, iba a una conferencia, iba a un seminario, a casi cualquier coloquio o pequeño evento donde tuviera que actuar, normalmente provisto de un índice, como a él le gustaba llamar, donde dejaba pergeñadas las principales ideas que deseaba enunciar. Repitió en más de una ocasión que era más serio llevar el discurso escrito que decirlo de viva voz sin papeles, o bien que no era excluyente el carácter de lo dicho con llevar el apoyo de unas líneas como síntesis o índice del discurso. Solo le escuché argumentar su contribución de memoria y sin papeles solo en una ocasión. Ciertamente pausado y con muy buena dicción, aquella lección resultó más lucida para los espectadores que cuando se apoyaba en sus esquemas. Pero Rafael siempre recalcaría que el grado de compromiso, la seriedad del discurso en suma, ganaba cuando se llevaba por escrito. Rafael siempre me animaba a trabajar con la expresión ciclista, tendrás que pedalear más y más duro también, para alcanzar las metas propuestas.
pero su sentido del humor le hacía rebajar la dosis centrada en una existencia monopolizada por el trabajo y solo trabajo. Él decía que estaba bien hacerse millonario, como símil del que se convierte en un gran intelectual, pero, claro, sin perder la vida en ello, porque menudo mérito tendría el objetivo alcanzado para nuestra persona si no habíamos hecho más nada. Antes de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, Rafael me involucró en una modalidad de clase que era toda una innovación. Se le vino la ocurrencia de que teníamos que ir a clase los dos juntos y dábamos clase los dos, dentro de la misma clase. Bueno, pues era una innovación interesante. Lo hicimos durante 2 cursos y en uno de ellos nos trajo la increíble noticia del nivel académico superlativo de aquellos muchachos y muchachas. Nunca en 40 años de docencia me he tropezado jamás con un alumnado que tuviera un nivel intelectual como el de aquellos chicos. Ninguno de los dos, ni Rafael ni yo, nos lo pudimos explicar. El azar, tal vez la motivación de contar con 2 profesores para desarrollar la clase, ¿quién lo sabe? Una vez en 40 años. Nuestra compenetración como maestro y discípulo creo que llegó a sus mejores cotas durante los años 90, antes de ser nombrado él secretario general de universidades e irme yo a Boston con una invitación oficial de la Universidad de Harvard. Para un análisis comparativo, fue interesante conocer todo lo referido a las oposiciones de Rafael, que tuvo que superar y que se desarrollaban a la antigua. 3 ejercicios para poder perder, como decía él, la oposición, y los siguientes 3 para poder ganarla. Así fue su agregación a cátedra, compitiendo, entre otros, nada menos que con Jaume Torras, un egregio catalán tachado de sabio por sus compatriotas, que entre otras cualidades hablaba 8 idiomas y entre ellos el árabe. Pero salió victorioso. Y claro, cuando el esfuerzo previo contiene, entre otras partes, el dominio de 90 temas del programa, parece muy probable algo que ahora no se puede repetir o que es muy difícil verlo repetido. El profesor Anes se sabía la asignatura. Cuando una vez jubilado tratamos del asunto docente, Rafael aseguró convencido que creía no haber sido malo, por oposición a la afirmación rotunda que bien había podido proferir: he sido un buen profesor. Él podía haber opinado de sí mismo con esa idea y todos los indicadores lo corroboraban, pero para ser preciso en el juicio, él prefirió afirmar con cierta sorna asturiana lo de me parece que no he sido malo. Por otra parte, con relación a las amistades, Rafael me contó lo duro que fue para él dejar de visitar a un íntimo amigo suyo en Madrid, porque éste había fallecido y su primera visita cuando llegaba a la capital siempre incluía verse con dicho amigo. Pero me explicaba así son las cosas. Ahondando en el argumento, me dijo: en las diversas fases de la vida predominan amistades que son cambiantes con el tiempo, y el devenir humano parece socialmente ser así. No debe entristecernos en exceso, sencillamente hay que aceptarlo para seguir en el camino. Cuando me dijo aquellas palabras, me faltaban aún unos cuantos años para comprender que había sistematizado bien el paso de cualquiera por nuestra sociedad. La universidad la dejamos aparte porque allí sabemos vamos a trabajar, no a hacer amigos, como es bien comentado, ¿no? Por supuesto, hubo desavenencias, hubo episodios más negros de lo normal, porque, como dice el tópico histórico, los pueblos felices no tienen historia. Y me refiero a la historia personal. Mas puedo aventurar, por los testimonios que me dejan otros colegas de esta y otras universidades que conocieron y trataron a Rafael, un balance donde las posiciones de los activos que aportaban felicidad superan con creces la deuda de un pasivo borrascoso y triste. Dentro de tu cuenta de resultados, querido Rafael, el saldo de las ganancias en dichas o felicidad ya lo querrían muchos para los días de fiesta. Y cito la autora de esta frase, que es Lola Flores, la faraona de Jerez. Hay que ser académico, ¿no? No es mía lo de tenerlo para los días de fiesta. Pues ya lo hubieran querido muchos. Espero que donde te has ido te encuentres bien, te traten como mereces, a pesar de tu incorregible adición al mejor de los libros que se podría recomendar, todos los que le conocemos, el diccionario. Y estoy seguro de que también ahí lo recomendarás a quien quiera escucharte, pues serás así y seguirás, inefable Rafael, leyendo los periódicos nacionales y locales del universo para después, en el cafetín de las 11, contar con temas de conversación sobre la actualidad. Comentarás sin duda que eres madrugador,
porque eres consciente de que a las 9 de la mañana en casa ya uno está molestando. Y con esa socarronería dejarás zanjada la explicación para navegantes de ser el primero en aparecer por el despacho. ¿Cómo no recordar la alusión inveterada sobre tu laboriosa comparecencia en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales? Mirad, decía, tened en cuenta que yo vengo aquí a perder la mañana. Tu comportamiento diario reafirmaba la idea. Aunque soterrada dentro de los tiempos laborales, se escondía una eficiencia impresionante que contrariaba el argumento dado, para así vestir de cierta indulgencia la dedicación a tus actividades docentes e investigadoras. Digamos que era muy modesto. Todo avalaba aquel dicho tuyo de trabajar muy duro para obtener los objetivos, pero teniendo buen cuidado de no perder la vida en ello, puesto que en dicho caso te preguntabas qué gracia tiene. Para ti, Rafael, nunca se cumpliría lo que había asegurado de sí mismo don Miguel de Unamuno en la Universidad de Salamanca, de la que fue rector. Consciente como era Unamuno de las críticas de sus colegas, un buen día llegó a la facultad y les dijo: sí, de acuerdo, vengo a la facultad a las 12 de la mañana, pero tened en cuenta que el tiempo que estoy despierto, estoy mucho más despierto que vosotros. Yo, Julio Tascón Fernández, doy fe que tú, Rafael Anes Álvarez de Castellón, desde primera hora de la mañana, estabas más despierto que la inmensa mayoría. Gracias por tus enseñanzas y, en definitiva, gracias por tu ejemplo. Con él he comprendido mejor ese dicho de tu tierra naviega que fue tan tuyo. Decía: desde mañana hasta noite é todo día, e enchegando aínda é cedo. El que no controle este tipo de gallego, pues es muy fácil. Desde la mañana hasta la noche es todo día, y si llegas y llegando todavía es temprano. Muchas gracias. Pues muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias sobre todo a los tres participantes en este acto. Esas glosas llenas de sabiduría y de afecto a la figura de Rafael Anes, a todos los que le apreciamos, le quisimos y le admiramos, nos llenan de satisfacción. Y pues nada, espero que a su familia este acto les haya resultado emotivo, pero en todo caso a nosotros también, a todos los que estamos aquí también. Muchas gracias a los tres, reitero, y levantamos la sesión.